¿Cómo están ustedes? Muy buenas con todos ustedes y es un honor para mí estar delante de ustedes y hermanos y hermanas, y es un privilegio grande para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta oportunidad quisiera compartir el libro de Josué capítulo 3, desde el versículo 7. Voy a leer, si tienen la Biblia pueden acompañarme. Josué capítulo 3, el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: esto conoceréis, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebuseo, el fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Cuando nosotros podemos ver, Dios quería manifestar su palabra, su voluntad a nosotros. En ese tiempo, cuando nosotros podemos ver cómo Dios estaba trabajando con Moisés, Dios quería también trabajar de la misma manera con Josué. Como nosotros mirábamos en el capítulo 1, Josué, como su mismo nombre es como Salvador, así, Jehová salva. Cuando nosotros mirábamos el capítulo 2, podíamos ver cómo la palabra de Josué, cómo dirigía a los espías. Así también él, aprendiendo el corazón de Moisés, podía vivir una vida llena de gozo, llena de felicidad, porque él estaba ya caminando con el poder de Dios en su corazón. Cuando nosotros podemos ver por medio de la iglesia y el siervo de Dios, también nuestra vida comienza a caminar muy fuertemente este camino. Ya no podemos mirar la situación, sino podemos mirar el Dios viviente que está trabajando con nosotros. Por eso Dios quiere que en esa noche también nosotros podamos mirar, podamos conocer así el corazón de Dios a través de la Escritura. Año 1997, cuando yo recibí la salvación del pecado, Dios también me llamó, me dio su palabra, me permitió su voluntad, para que yo también pueda así como avanzar, como caminar, como Dios quería manifestar a mi vida también, así Dios me manifestó su palabra. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Génesis, capítulo 12, el versículo 1. Génesis, capítulo 12, el versículo 1. Cuando nosotros miramos esta palabra, podemos mirar así, ¿no? El Génesis, capítulo 12, el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando nosotros podemos mirar esa palabra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando yo leí esa palabra, tan simplemente llegaba a mi corazón: cómo Dios quiere trabajar conmigo, cómo Dios quiere ayudarme también. De la misma manera, Dios quiere manifestar su voluntad así para nosotros. Cuando nosotros podemos ver, Dios mío, Dios también, así como habló a Abraham, también Dios quiere hablarme a mí. Esa palabra se quedaba bien grabada en mi corazón. Por eso, así, el versículo 1 tanto me daba como así que pensar, ¿no?
Pero Jehová había dicho a Abraham. Yo ya no estaba leyendo esa palabra como para Abraham. Yo estaba leyendo esa palabra, pero Jehová había dicho a David, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando yo estaba viviendo así juntos con mi familia y dentro de ese lugar estaba mi madre, mi padre, también mis hermanos, uno de mis hermanos me habló, ¿qué haces aquí? Ya tienes que salir, marcha, otro lugar, tienes que irte. Qué raro, porque él me está hablando así. Pero cuando yo podía ver, la palabra de Dios estaba caminando en mi corazón, la palabra de Dios estaba cumpliendo, me estaba sacando del lugar donde yo estaba. Luego, en la iglesia, el pastor me habló. Hermano David, ¿usted no quisiera venir a la iglesia? Yo no sabía qué significa eso. Pero ya la palabra de Dios está cumpliendo, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tan solamente así, como tan rápidamente, como la palabra de Dios estaba cumpliendo en mi vida. Ya mi hermano, así como diciéndome, entonces yo también pensé, qué raro. ¿Por qué mi hermano está diciendo así? Él no puede decirme esto. Pero cuando yo escuché al pastor, hermano, ¿usted no quiere venir a vivir a la iglesia? Claro que sí, ¿por qué no? Porque yo no tengo dónde irme. ¿Qué le parece, hermano? Dios estaba trabajando a través de la palabra, me está sacando de ese lugar. Entonces yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿tú no quieres salir de aquí para vivir en la iglesia? Claro, ella me dijo, sí, es posible, está bien entonces. Así yo podía caminar ese camino. Sin darme cuenta, la palabra de Dios estaba llevándome, me estaba conduciendo al lugar que Él quería. Y luego, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, cuando yo podía ver, por eso yo podía recibir salvación del pecado. Por medio de Jesucristo yo podía creer que Él ya podía pagar la paga de mi pecado. Con su sangre que había derramado, ya pagó el precio de mi pecado. Limpiando mi corazón, me estaba dirigiendo al mundo que Él estaba llevándome. Tan solamente yo, escuchando la palabra de Dios, podía sentir mucho agradecimiento al Señor. En ese tiempo yo podía partir así hacia el lugar que Dios me estaba guiando, me estaba dirigiendo, me estaba llevando. ¿Cuál lugar era? En la iglesia. Por eso yo llegué a ese lugar para poder vivir allí. Pasando el tiempo, no me di cuenta, rápidamente pasaba ese tiempo. Rápidamente Dios me permitió darme cuenta que Él quiere trabajar conmigo, así. Y luego, cuando nosotros miramos versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, dio su palabra, entonces todas las personas deberían ser benditas por medio de Jesucristo. A través de Jesucristo ya pueden ser benditas las personas porque por medio de Jesucristo pueden recibir la bendición de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo las personas pueden recibir esta gracia infinita. Así Abraham podía recibir la gracia del Señor. Abraham, ¿cómo él pudo ser quien recibía la bendición de Dios? A través de la palabra. Cuando nosotros miramos el libro de Romanos, capítulo 4, así podemos ver. Romanos, capítulo 4, el versículo 3. Leyendo esa palabra, así claramente podía ver cómo Dios quiere manifestar en nuestra vida. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para poder nosotros seguir camino del Dios, camino del Señor, ya creyendo en la palabra de Dios, podemos marchar.
no mirando las situaciones, podemos caminar en ese camino, porque Dios mismo está trabajando. Dios mismo quiere guiarme. Dios mismo quiere decirme, te bendeciré. Entonces, esa bendición de Dios recayó en mi vida. Esa bendición de Dios estaba llevándome para cumplir su voluntad. Cuando yo puedo ver esa palabra, me siento tan agradecido, porque Abraham, él creyendo en la palabra de Dios también, él recibió la justicia de Dios, recibió la bendición de Dios. Así cuando nosotros miramos este versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, cuando yo estaba así caminando ese camino, podía sentir cómo Dios está criando mi vida. Por medio del siervo, por medio de la iglesia, está cada vez dirigiendo mi corazón para que crea la palabra de Dios. Así como en ese tiempo, Moisés estaba criando el corazón de Josué, entonces Josué podía caminar, podía hablar al pueblo. Ya marchaos, caminemos, sigamos. Cuando una persona puede tener este corazón por recibir el corazón del siervo y la iglesia, entonces ya podemos marchar sin mirar la situación. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos así, en ese camino también se levanta unas dificultades. Y nosotros no podemos menos que quedar en esa situación como estancado en nuestro corazón. ¿Por qué? Satanás comienza a meter un veneno. Aquí, cuando vemos Salmos capítulo 11, así podemos mirar esa palabra, ¿verdad? Salmos capítulo 11, el versículo 1. En Jehová he confiado, y como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. ¿Quién recibe ese pensamiento? Ya confiando en Dios, pero aparece otra palabra. Ya, escapa. En ese tiempo, ¿por qué es que así llega ese pensamiento? Ya tú no puedes. Mira, esa situación coronavirus es muy difícil. Tiene que partir, tiene que escapar. Ya no necesita estar siguiendo ese camino. ¿Por qué? Siempre está llegando ese pensamiento. Entonces, ¿quién está dando esa instrucción? Versículo 2. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Quiere decir que alguien está tocando mi corazón para querer quitarme la gracia, robarme la bendición de Dios. Pero Dios quiere que yo me dé cuenta. Quiere que yo sepa muy bien, después de haber nacido de nuevo, ¿qué será de mi vida sin Dios? ¿Qué será de mi vida sin la palabra, sin la iglesia? Dios quiere entonces hacerme ver. Versículo 3, así dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Después de haber nacido de nuevo y recibiendo la palabra y recibiendo llamamiento de Dios, pero si no tengo la guía de mi mentor, no tengo la dirección del siervo de la iglesia, entonces mi vida no tiene ningún sentido. ¿Qué hará el justo? ¿Qué será la vida de él? Esa persona, ya recibiendo un pensamiento que proviene de Satanás, no quiere seguir ese camino. Ay, mira, muy difícil. ¿Ahora qué vas a hacer? Ni siquiera puedes hacer nada, ya tiene que abandonar. Ya no tiene que continuar. Así llega esa amenaza continuamente. Los malos asaetan el corazón de los rectos, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está dando esa instrucción? Satanás está metiendo ese veneno para no recibir esa gracia, para no caminar en la bendición de Dios que Dios nos dio. Dios nos dio ese llamamiento. Se asalte de la casa de tu padre y de tu parentela al lugar que te mostraré. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer? Darnos la gracia.
darnos esta bendición tan grande en nuestra vida. Pero nosotros, muchas veces nuestro corazón se cae a mirar la situación. Ay, ¿qué será de mí? ¿Cómo voy a pasar durante ese tiempo? Pero la palabra de Dios que dice, si fueren destruidos los fundamentos, quiere decir, si no tendría la dirección del siervo, la iglesia, ¿qué será de mi vida? Entonces nuestro corazón tiene que meditar. Después de haber nacido de nuevo, mi vida está en la mano de Dios. Hermanos, hermanas, Dios ya comenzó a trabajar maravillosamente en nuestra vida. Ya no mire ese asunto. Ya no piense así. Cuando nosotros miramos Salmos 119, ya podemos encontrar solamente la palabra de Dios puede limpiar el corazón de nosotros. Solo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, únicamente puede libertar a nosotros de este lugar en que nos encontramos. Vamos a mirar Salmo 119, así está escrito. Miremos juntos Salmo 119, así aparece esa palabra. El versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Quiere decir que, ¿cómo es que nosotros podemos limpiar ese camino? Por nosotros mismos no se puede. Continuamente, Satanás metiendo veneno a nosotros, nos quiere como robar esta gracia, robar esta bendición de Dios. Si yo no tendría a Dios, no tendría la palabra, no tendría la iglesia, no tendría el siervo, entonces mi vida de creencia, ¿qué sentido tiene? Pero si usted se une con el siervo y la iglesia, su vida está fortalecida. Por eso que nosotros tenemos que conocer y mirar. Dice que cordón de 3 dobles no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir? Siervo, Dios, el siervo y la iglesia. Si usted se une con ese corazón, usted va a ver la bendición de Dios. Usted va a ver el trabajo de Dios en su vida. Porque Dios ya le levantaba del lugar donde usted se encontró. Salte de la casa de tu padre. Ya vamos. Caminemos. Te voy a ayudar. Voy a trabajar. No escuches así tu propio pensamiento. Ya mira la palabra de Dios que está escrita. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Dios quiere decirme que por mí mismo no puedo hacer nada. Necesito la gracia de Dios. Cobertura del siervo y la iglesia será mi gracia y bendición para mi vida. Cuando nosotros podemos ver el motor de la vida del hombre después de haber nacido de nuevo, ¿qué será? La palabra de Dios, la promesa de Dios. Aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, no es solo está hablando a un joven, a todos nosotros. ¿Con qué guardaremos el camino de ¿Con qué podemos cuidar el camino de nosotros? Solamente llegando a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios cuidará, guiará, dirigirá nuestra vida. Quisiera que cada uno de nosotros podamos ver ese pensamiento, esa acusación que llega a nosotros, nos tortura, nos martiriza, nos hace sufrir tanto. Ya no sirve de nada, mira, ya no interesa tu vida ahora. Ya sí, esa acusación como está llegando. Alguien está formando, alguien está así atacando a nosotros. Por eso aquí que dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios únicamente puede libertar a nosotros de ese lugar donde nos encontramos. Quisiera que cada uno de nosotros podamos ver entonces cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, todos nosotros, Dios quiere que nosotros conozcamos, sepamos su gran amor, su gran bendición de Él para nuestra vida. Él quiere formar nuestro corazón. Nos quiere enseñar. Mira cómo Dios quiere trabajar contigo. Nos quiere mostrar su palabra y su voluntad. Josué, capítulo 3, el versículo 2.
Josué capítulo 3. Cuando nosotros miramos el libro de Josué, Josué capítulo 3, el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ya, cuando nosotros caminamos el camino del evangelio, tenemos que salir de nosotros mismos y caminar hacia la voluntad de Dios y caminar hacia el camino del Señor. En este caso, el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Vamos, sigamos adelante. Ya no nos miremos la situación. No escuchemos la voz de nosotros mismos, la voz de nuestros pensamientos. Ya, caminemos. Aquí, si usted mira el versículo 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que las llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Si nosotros salimos del lugar nuestro, si nosotros dejamos nuestro mundo de nosotros, punto de vista de nosotros, marcháramos hacia Dios. ¿Dios qué va a hacer en nuestra vida? Dios va a trabajar en gran manera. Quisiera que cada uno de nosotros en esa noche, en este día, en esta mañana, en este instante, podamos pensar. Dios siempre está conmigo, en cualquier sea la situación. Hoy, ayer, mañana y siempre, el Señor está con nosotros. Él quiere hacernos oír su voluntad. Él quiere hacernos oír su palabra para que nosotros podamos salir de nosotros mismos. Por eso acá dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ya, si usted deja su camino, si usted deja su voluntad, se manifestará la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, el Espíritu Santo de Dios ya comienza a guiar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios comienza a dirigir nuestro corazón. Entonces, nos conduce hacia el mundo de la iglesia. Hacia el mundo de Dios nos conduce. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Miembros del cuerpo de Cristo. Quiere decir que nosotros somos un miembro del cuerpo del Señor. Nosotros solo no podemos hacer nada. Unidos podemos lograr. Uniendo nuestro corazón con su palabra, con el siervo y la iglesia, podemos salir adelante. Si usted ve aquí la palabra de Dios, ¿cómo es que Josué comenzó a dirigir? ¿Cómo Josué comenzó a hablar? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ya, tú no caminaste todavía ese camino, por eso tienes que saber, así, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes, ahora por este camino. Nosotros no hemos pasado por ese camino, pero el Señor nos quiere llevar un camino nuevo que Él ha preparado. Hay un camino nuevo que no es como una manera que yo hice, es lo que Dios hizo. Hay una puerta abierta que nadie cierra. Hay un camino que Dios preparó. Para el camino del evangelio hay como una gran bendición de Dios para el que camina ese camino. Hermanos, hermanas, si usted mira, ya no pensemos. Cuando vemos esa figura, podemos ver cómo recibe un pensamiento. Continuamente. Ya mira, cuántas acusaciones. No sirve de nada. No vales. ¿Para qué estás así? Ya, no interesa. No necesita escuchar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios que quiere enseñar a nosotros, quiere sacarnos de ese lugar. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el Dios vivo que está trabajando en esta tierra, en este mundo, por su iglesia. Quiere manifestar a nosotros su voluntad. Aquí, cuando nosotros miramos el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día,
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios quiere hacerme ver esto. Yo estoy contigo. No te preocupes, yo te ayudaré. En ese tiempo de pandemia yo voy a trabajar contigo. No pienses, tú no vas a hacer, yo voy a hacer. Hermanos, hermanas, si usted tendría la palabra de Dios en su corazón, va a caminar hacia adelante. En pos del Señor. Usted va a caminar dejando su punto de vista. Usted va a marchar hacia adelante. Quisiera que dentro del corazón de usted también se levante la claridad, se levante esa certeza. A Dios me va a ayudar. A Dios va a trabajar. Dios va a obrar. Cuando usted ve cómo Dios quiere decir a nosotros, nos quiere mostrar su gran amor. Hermanos, hermanas, queremos nosotros agradecer a Dios. Verdaderamente, Él quiere guiar nuestra vida. Él nos quiere conducir a nosotros. Quiere manifestar. Dios que está conmigo, ese Dios nunca me dejará. Cualquier sea la situación, Él va a trabajar. En todas estas cosas somos más que vencedores. Porque el Señor quiere guiarnos a nosotros. Antes de terminar, solo voy a leer un versículo de la Biblia. Vamos a terminar. El libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El versículo 31. Y pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así dice. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Nadie puede estar contra de nosotros. En ese tiempo, cuando Josué caminó hacia el camino de Dios, él pudo ver, salga de usted, camine el camino de Cristo. Hoy también, hermanos y hermanas, si salimos de nosotros mismos, miramos que el Dios está con nosotros, entonces vamos a lograr la bendición de Dios. Vamos a recordar esa palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Dios nos dará todas las cosas que necesitamos. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dará todas las cosas, porque Él nos salvó. Él está guiando la vida de nosotros. Hermanas, hermanas, en este tiempo Dios va a trabajar maravillosamente en nuestra vida. Dios le bendiga a todos, nos veremos próximamente. Muchas gracias.